Bueno, en este momento vamos a hablar sobre qué es una función en variable compleja. Lo que tenemos en este caso es que una función en variable compleja f de z es una regla de asignación que va a relacionar elementos z de un conjunto de salida, son los que tenemos a este lado, que son elementos de la forma x más y, con elementos de otro conjunto c, es decir, elementos también complejos de la forma w, que van a estar dados por la transformación f. Entonces esa es la regla de asignación. Va a transformar entonces elementos de z en elementos w. ¿De qué forma? Pues aquí la tenemos. Va a aparecer una componente real que va a ser la componente u, que va a estar en términos de x y y, es decir, va a ser una función en dos variables independientes. Lo mismo que en la componente imaginaria, también va a ser una función en dos variables independientes. Vamos a hacer un ejemplo para entender un poco mejor lo que es una función en variable compleja. Tenemos entonces el siguiente caso. Dice, sea f de z una función lineal en variable compleja a la que se le debe calcular la imagen de los siguientes tres números complejos. Tenemos el complejo z1, que es 1 más 2i, el complejo z2, que es menos 1 menos 3i, y el complejo z3, que es menos 2 más 3i. Esa transformación la vamos a hacer mediante la función f de z, que es 2z menos 1 más i, que sería una función lineal en variable compleja. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es hacer esta transformación, es decir, dar las componentes u y v de dicha transformación. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Entonces, para hacer este procedimiento tenemos aquí que venirnos y ubicar y vamos a expresar esta función que nosotros tenemos, esa función f de z, bajo las componentes de z. Es decir, vamos a decir que esta función la vuelvo a reescribir, menos 1 más i va a ser igual a 2 factor de x más y menos 1 más i. De allí entonces pues vamos a hacer los procedimientos algebraicos que normalmente hacemos. 2x más 2y menos 1 más i. De tal forma que vamos a separar la parte real, que en este caso no va a ser parte real, sino componente real, que va a ser 2x menos 1, y la parte imaginaria que sería más i factor de 2y más 1. Listo. Ahí tenemos entonces nuestras componentes. Ahora, si nosotros vamos y expresamos eso aquí en nuestras componentes, acá, como tenemos la función, esta que es la transformación que estamos buscando, ya tenemos quién es nuestra componente real y también tenemos quién es nuestra componente imaginaria. Es decir, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que la real es 2x menos 1 y la imaginaria es 2y más 1. Esto sería la componente u en términos de x, y, una función en dos variables independientes. Esta que tenemos acá sería nuestra componente v, x, y, que también es una función en dos variables independientes. En este caso, como es una función lineal, que estamos haciéndole la transformación, ¿sí?, de este conjunto a este conjunto, pues solamente nos va a dar una función, la componente real en términos de x y la componente imaginaria en términos de y. Ahora, esas dos componentes son las que tenemos que ir a transformar. Entonces me las llevo. Aquí yo ya hice la ubicación de los elementos. Dense en cuenta, aquí tengo los números complejos. El z1, tengo a z2 y tengo a z3. ¿Sí? Ya se había hecho esa transformación de esos elementos, para pues ahorrar un poco de tiempo con esos cálculos. Aquí en la parte superior entonces los tengo ubicados. Ahí están los tres números complejos. Los voy a hacer entonces la transformación. Tengo ubicadas las componentes que son las que van a hacer esos cambios o esas transformaciones, o me va a generar los elementos en el conjunto de imagen. Entonces,
¿Cómo se hace la transformación? Normalmente nosotros vamos a tener un plano Z, que es donde vamos a ubicar nuestros elementos iniciales. Aquí tenemos nuestros tres elementos. Entonces los ubico en un plano Z. Por medio de la transformación que tenemos, que es la transformación f de z, la voy a expresar aquí, la transformación que tenemos. La transformación que yo tengo es una transformación f. Entonces, por medio de esa transformación, cada uno de estos elementos se me van a transformar en tres elementos diferentes que los vamos a ir a representar en el plano W. Es decir, aquí lo que yo voy a hacer entonces es una transformación por medio de f. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos como mapeo de una función. Entonces, lo que yo voy a hacer es eso, un mapeo de la función. Para ello, pues tenemos que venir a ubicar acá los elementos. Habíamos dicho en la parte anterior, aquí tenemos nuestras componentes. Habíamos dicho que esta componente era una componente 2x menos 1. Y la componente imaginaria es 2y más 1, que son las que tenemos aquí asociadas. Listo, perfecto. Ahora entonces, a partir de esas componentes yo empiezo a hacer la transformación. Nosotros sabemos que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Voy a hacer esa transformación por medio de u para la parte real y para la parte imaginaria por medio de v. Entonces iniciamos. La parte real del primer elemento es 1. Entonces vengo y lo ubico acá. En la parte real me daría 2 por 1, 2 menos 1 me daría 1. Entonces transformamos el real. Y ahora transformo el imaginario, que es 2, lo ubico en su componente, en la componente v, entonces sería 2 por 2, 4 más 1, nos daría entonces el elemento más 5i. Ahora seguimos con el siguiente elemento, que es el z2. Entonces transformo, me daría menos 2, menos 1, menos 3. Entonces me daría acá menos 3. Y ahora el imaginario, que es menos 3, nos daría menos 6 menos 5i. Y el último elemento es entonces menos 4 menos 1 menos 5. Como real y como imaginario sería el 3. 3 por 2, 6 y 1, 7. Entonces más 7i. Esa es entonces la transformación de esos tres elementos. ¿Qué va a hacer? Pues si aquí nosotros hicimos la ubicación de esos elementos en un plano Z, ahora tengo que hacer la ubicación de esos elementos en un plano W. Entonces vengo y los ubicamos. Entonces 1 más 5i, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos nuestro primer elemento. La transformación de esto sería f de z1, que sería pues el W1. Ahora el siguiente elemento, que sería menos 3 menos 1, 2, 3, menos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tendríamos el segundo número complejo. Y el último sería menos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tendríamos nuestro último elemento, que sería el W3. Este sería un W2. Ahora lo que me hace falta es ubicarle los vectores asociados pues a esos números complejos. Entonces venimos y ubicamos los vectores asociados a esos números complejos. Y ahí tenemos entonces la transformación de esos tres elementos por medio
de la función f de z del plano z al plano w. Este es nuestro plano, este sería nuestro plano w, y ese sería el mapeo. ¿Listo? Eso sería la parte inicial de lo que es una función en variable compleja, haciéndole solamente transformación a unos elementos. Ahora más adelante vamos a ver algunos contornos, tanto abiertos como cerrados, mediante transformaciones lineales de inversión o funciones cuadráticas.